Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Presenta Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Para su línea de productos Panasonic. Ideas para la vida. Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de vivencias. Hoy los invito a descubrir cómo trascender nuestras sombras, esos miedos que nos paralizan o nos obstaculizan el andar. No sé cómo hacer para corregirle el compás. Se me planta de rodillas como que desesperado trata de pedir limosna. Vivencias. ¿Cómo trascender nuestras sombras? Trascender nuestras dudas, miedos, sombras, misterios e interrogantes es posible, aunque a veces parece un mecanismo que nos paraliza, nos mantiene estancados en situaciones que quisiéramos resolver al instante, pero sin embargo están allí nublando nuestros días, anestesiando nuestra existencia. La sombra es un lugar donde no llega la luz y cada cuerpo proyecta la suya. Lo malo es que cuando decidimos transitar por ella en forma indefinida, lo hacemos impidiendo que la luz toque nuestros poros, reticentes a cualquier rayo de energía. Luces y sombras todos tenemos, es parte de nuestra esencia. Sin embargo, parecería que lo oscuro, lo poco iluminado, tuviera un poder de existencia mayor y nos dejara allí como una mano invisible, atrapados en ese sitio que deseamos trascender, pero que no nos logramos despegar. No todo tiene una resolución inmediata o precisa. La mayoría de las veces elegimos la mejor alternativa, la que nos parece más conveniente. En esos casos es necesario comprender y tomar conciencia que esta es la realidad que debemos asumir. Quizás ella depare un gran aprendizaje de fondo que no logramos percibir a primera instancia. Y generalmente, cuando algo nos duele mucho o lastima, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué a mí? Sin embargo, no logramos ver que es a mí, a ti y a tantos otros que nos sucede algo similar. Pero solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás, como dice Sebastián Teisera en su canción Burbujas, porque nos volvemos lamentablemente egoístas e indolentes. Y en ese proceso avanzamos en la medida que comprendemos que las emociones juegan un rol trascendental. Dice Jung que la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz ni de la apatía en movimiento sin emoción. Y las emociones son estados afectivos que permiten aflorar motivaciones, deseos y necesidades. Cada cual desde su forma de ser
el momento de la vida que esté viviendo dará vida a diferentes emociones, y lo peor que podemos hacer es reprimirlas. Quizás lo más sensato sea dejarlas fluir y trabajar en aquellas que transmiten o reflejan una energía negativa o destructiva en nuestra vida o en la de los demás. Y algunas veces nos vemos sumergidos en el aire viciado, asfixiados por nuestras preocupaciones, por nuestra negatividad, y entonces el ambiente se vuelve insoportable. Se respira una mala energía que pronto se traslada a todo lo que hacemos y desgraciadamente también es muy contagiosa para quienes nos rodean. Del mismo modo, no solo se contagia la mala energía, también se propaga y se esparce la energía positiva que ilumina nuestro rostro, nos dibuja una sonrisa, nos carga de dinamismo, de alegría, para convertirnos en motores vigorosos capaces de enfrentar los días con nuestro mejor o nuestro mayor potencial humano. Y en este trayecto solemos perder, ganar, sufrir, reír, llorar, y así enfrentamos momentos diferentes en lo que se disparan todas las emociones. Sin embargo, cuando se disparan la de la tristeza, la desazón, la pérdida, surge el duelo, que si bien es un proceso necesario, debemos poder trascenderlo y no podemos quedar inmersos una vida en él. Podemos ser luz, pero también sombra, podemos ser amor y alegría, pero también podemos ser parte de los sentimientos más crueles y destructivos. Está en cada uno ver lo que quiere que surja de sí mismo. Ese dejar surgir está muy relacionado con nuestra espiritualidad, con ese yo interno, a veces tan perdido, escondido en un mundo netamente materialista, que trata en su yo más íntimo de pisar todo valor humano tras dejar aparecer al billete que todo lo puede y lo compra. Sin embargo, les pregunto, ¿el dinero compra los sentimientos más íntegros? ¿Puede recuperar una sonrisa en un rostro? ¿Animar el dolor de una pérdida? ¿Comprar la utópica y buscada felicidad? Desde luego que el ser humano debe satisfacer sus necesidades básicas, como son la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, si no, este diálogo pierde sentido. Y me quisiera detener en la felicidad utópica, porque si bien es necesario buscarla, anhelarla, suele tornarse irreal, casi inexistente, porque pocos la alcanzan o la experimentan. Pero les pregunto, ¿qué es para ustedes la felicidad? Me animaría a decir que surgirán muchísimas definiciones a piacere personal. Y les vuelvo a preguntar, ¿somos o estamos felices? Dos verbos que nos conducirán por caminos diferentes o quizás por el mismo camino, dependiendo de la respuesta que decidamos dar. Quizás el lograr trascender las dificultades, sortearlas, esté netamente relacionado con la actitud de vida que estemos dispuestos a tomar. Si a gozar de cada día como si fuese el último, o desperdiciarlo como si la vida fuese eterna, sin comprender el daño que nos hacemos al pararnos en esta última actitud. En definitiva, los seres humanos debemos saber conectar nuestras emociones, interactuar con uno mismo y con el mundo en forma receptiva y adecuada, es decir, desarrollar de la mejor manera nuestra inteligencia emocional. Y para ello debemos estar dispuestos a dar y a recibir, a saber expresar nuestros sentimientos, ser personas positivas, a mantener una correcta autoestima, a saber desarrollar relaciones de alteridad, a ser capaces de superar las dificultades, estar dispuestos a buscar motivación y creatividad para poder entonces enfrentar las situaciones de la mejor manera. Y mientras comienzan a llegar mensajes y nos cuentan cómo suelen ustedes trascender sus sombras, los invito a escuchar Universos Paralelos de Jorge Drexler.
detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, dime su él y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, dime su él y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Seguro que colapso cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Ya que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas del cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿Qué hacer con mis dos universos paralelos? Vivencias. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Hay un carnet que te recuerda que tu salud no puede ser una materia pendiente. El carnet de salud es obligatorio para trabajar y además te permite conocer mejor tu organismo y prevenir enfermedades. Tramitalo en un lugar confiable. Clínica del Estadio de SWAT. 2487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Distribuidor Panasonic en Uruguay. Impresoras multifuncionales, escáneres, proyectores, cámaras IP, insumos. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008.
Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. 2 hemisferios, 5 continentes, 198 países. Una empresa, Urubán. Mudanzas internacionales, cargas aéreas, marítimas y terrestres. Urubán, Best Movers. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, tratando de contestar cómo trascender nuestras sombras, trascender esas dudas, esos miedos, esas sombras, esos misterios, esas interrogantes, que son posibles, pero algunas veces surge un mecanismo que nos paraliza y nos mantiene estancados en situaciones que quisiéramos resolver al instante, pero que sin embargo están allí amargando nuestros días, anestesiando nuestra propia existencia. Y la sombra es un lugar donde no llega la luz y cada cuerpo refleja la suya. Lo malo es cuando decidimos transitar indefinidamente por la vereda de la sombra, no permitiendo que la luz llegue a nuestros días. Y Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, comparte este cuento. Dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo, somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Y todos brillamos con mayor o menor intensidad, y todos desprendemos luz, energía y se la transmitimos a quienes nos rodean. El problema se genera cuando por determinadas causas nos paralizamos, nos estancamos y comenzamos a caminar por la sombra, por esa vereda donde no llega la luz y las cosas se complican. Y estoy de acuerdo con que hay múltiples causas para que esto suceda. Pero como les decía en el bloque anterior, hay que hacer un duelo y superar ese duelo que nos aqueja. Y voy a compartir las 5 etapas del duelo según la doctora Kabler-Ross. Dice, estas etapas son, primero, la negación y el aislamiento. La negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante y permite recobrarse. Es una defensa provisoria y pronto será sustituida por una aceptación parcial. Dice, no podemos mirar el sol todo el tiempo. La segunda etapa viene a ser la ira. La negación es sustituida por la rabia, la envidia y el resentimiento. Surgen todos los por qué.
Es una fase difícil de afrontar y esto se debe a que la ira se desplaza en todas las direcciones aún injustamente y suelen quejarse por todo les viene mal y es criticable. Luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa, vergüenza. La familia y quienes los rodean no deben tomar esta ira como algo personal para no reaccionar en consecuencia con más ira, lo que fomentará una conducta hostil del doliente. La tercera etapa es la negociación. Ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, más el enojo con la gente y con Dios, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia. La cuarta etapa es la depresión. Cuando no puede seguir negando, la persona se debilita, suele adelgazar, aparecen otros síntomas y será invadida por una profunda tristeza. En este estado en general temporario y preparatorio para la aceptación de la realidad, en la que es contraproducente muchas veces animar al doliente y sugerir mirar las cosas por el lado positivo. Esto es a menudo una expresión de las propias necesidades que son ajenas al doliente. Y esto no significa que debe pensar, que no debe el doliente pensar en su duelo. Sería absurdo decir que no esté triste. Si se le permite expresar su dolor, le será más fácil la aceptación final y estará agradecido de que se lo acepte sin decir constantemente que no esté triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación verbal, se tiene mucho para compartir. Tal vez se transmite más acariciándole la mano, simplemente permaneciendo en silencio a su lado. Y son momentos en los que la excesiva intervención de los que lo rodean por animarlo dificultarán el proceso de este duelo. Y la quinta etapa es la aceptación. Quien ha pasado por las etapas anteriores en las que pudo expresar sus sentimientos, su envidia por los que no sufren este dolor, la ira, la bronca por la pérdida y la depresión, contemplará el próximo devenir con más tranquilidad. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz. En principio está casi desprovista de sentimientos y comienza a sentirse una cierta paz que se puede estar bien solo o acompañado y no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo. Y la esperanza es la que sostiene y da fortaleza a pensar que se puede estar mejor y se puede promover el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido. Permite sentir que la vida aún espera algo importante y trascendente a cada uno. Y se busca en este momento encontrar una misión que cumplir, es decir, un estímulo que alimente esa esperanza. Y compartimos algunos mensajes. Cecilia dice: buenas tardes, Andrea. Me resulta muy difícil trascender las sombras, despegarme de la etapa del duelo. He tenido varios duelos en mi vida. Te podría decir que en la medida que vivo cada vez tengo más. Es un tema que lo hablamos con mi terapeuta. Un abrazo. Ricardo nos dice: somos luz y sombra. La sombra es un lugar difícil de salir porque cuando el dolor está presente las cosas se complican. Analía dice: yo supero las sombras cuando miro a mi alrededor otros problemas y allí veo que lo mío no es tan grave. Y Juan nos dice: para poder salir de las sombras, hay veces es necesario reflexionar mucho, permanecer en silencio, meditando, es la forma de encontrarse con uno mismo, con lo que le pasa, y si no, hay que buscar ayuda. Bueno, a todos les agradezco sus mensajes, por compartir esas vivencias que a veces son difíciles de comunicar, pero que a todos de alguna manera en algún momento las compartimos. Y mientras siguen llegando mensajes, los invito a escuchar a la Versuit en Cuatro Vientos.
ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar. Un ángel que me cuida, un hijo que cría, la luz que me ilumina y también mi oscuridad. Un padre que es un roble, una caña de pescar y una zamba triste que no logro terminar. El piano de la abuela y dos hermanos más, que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. En el primer recuerdo que yo tengo vos estás. El parque, la vereda, un helado, el delantal, el amor de mi vida, la suerte en el azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar. La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no voy a esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase ni un minuto más para que sepas lo que siento. Vivencias. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar. Vivencias. No lo vi o no escuché que venía son excusas que no sirven de nada cuando se pierde una vida. Si tenés que sacar o renovar la libreta de conducir, tómalo con responsabilidad y hacete el examen médico correspondiente en un lugar confiable. Es fundamental para vos, tu familia y la sociedad toda. Clínica del Estadio de Sualt, 2-487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Distribuidor Panasonic en Uruguay. Televisores plasma de alta definición para uso comercial o para el hogar. Cámaras digitales, sistemas de videoconferencia. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. La experiencia que dan los años, la capacidad que da el conocimiento, la eficiencia que da la preparación, lo que espera de una empresa de mudanzas y mucho más. Uruban, Best Movers.
Vivencias. No das respuestas ni luz a mi jardín. No hay guerrero que descanse. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, tratando de descubrir cómo trascender nuestras sombras, esas luces y sombras que todos tenemos, que son parte de nuestra esencia y que sin embargo parecería que lo oscuro, lo poco iluminado tuviera un poder de existencia mayor y nos dejara allí como una mano invisible, atrapados a ese sitio que deseamos trascender, pero que no, del cual no nos logramos despegar. Y en ese proceso avanzamos en la medida que comprendemos que las emociones juegan un rol trascendental. Dice Jung que la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz ni de la apatía en movimiento sin emoción. Y las emociones son estados afectivos que permiten aflorar motivaciones, deseos, necesidades. Cada cual, dada su forma de ser, el momento en la vida que esté viviendo, dará vida a diferentes emociones. Y lo peor que podemos hacer es reprimirlas. Quizás lo más sensato es dejarlas fluir y trabajar en aquellas que transmiten o reflejan una energía negativa o destructiva en nuestra vida o en la de los demás. Y algunas veces nos vemos sumergidos en etapas donde sentimos que el aire está viciado, que nos asfixiamos debido a nuestras propias preocupaciones, por nuestra negatividad, y entonces el ambiente se vuelve bastante insoportable, se respira una mala energía que pronto también se traslada en todo lo que hacemos y desgraciadamente es muy contagiosa para quienes nos rodean. Pero del mismo modo, no solo se contagia la mala energía, también se propaga y se esparce la energía positiva, que es un motor de vida, que nos da alegría en el rostro, nos dibuja una sonrisa y nos hace enfrentar todos los días con nuestro mejor potencial humano. Y en este trayecto perdemos, ganamos, sufrimos, reímos, experimentamos diferentes emociones, pero sin embargo cuando se disparan la tristeza, la desazón, la pérdida, surge el duelo, que si bien es un proceso necesario, debemos poderlo trascender para no quedar inmersos una vida en él. Y durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional del ser humano, pero las emociones son estados afectivos e indican estados internos, personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Y de todas formas es difícil saber partir de la emoción sabiendo cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. Y apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enojo, la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas que en los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, a los símbolos, a los signos y a los significados. Y cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, el aprendizaje, el carácter y la situación concreta que está viviendo. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras otras pueden adquirirse. Y Darwin observó que los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que esta manera de expresar las emociones tenía una función social que colaboraba con la supervivencia de la especie.
y por lo tanto estas emociones tenían una función adaptativa. Y dentro de estas funciones existen 6 categorías básicas de emociones. El miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. La sorpresa, el sobresalto, el asombro, el desconcierto es muy transitoria, pero puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. La aversión, el disgusto, el asco, solemos alejarnos de un objeto que nos produce aversión. La ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. La alegría, que es sinónimo de diversión, de euforia, de gratificación, de estar contentos y da una sensación de bienestar, de seguridad. Y la tristeza es la pena, da lugar a la pena, a la soledad, al pesimismo. Y si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el miedo cuando sentimos miedo, tendemos a protegernos. Ante la sorpresa, nos ayuda cuando sentimos sorpresa a orientarnos frente a nuevas situaciones. La aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La ira nos induce hacia la destrucción y la alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. La tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Y los seres humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara y dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegría. Y esto nos ayuda también a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados, por ejemplo, en un grupo social. Y tenemos que tener en cuenta que el hombre es un animal social por excelencia. Las expresiones faciales también afectan a las personas que nos están mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que llora, nosotros nos ponemos tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como esta persona. Y por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría, la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican menos el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que son la manera en que éstas se muestran externamente y son en cierta medida controlables, basadas en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que están entrenadas para controlarlo. ¿Y qué es la inteligencia entonces emocional? De la misma manera que se reconoce el coeficiente intelectual, se puede reconocer la inteligencia emocional. Y se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que siento y ver a los demás en forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Las características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente son las siguientes: poseer suficiente grado de autoestima, ser personas positivas, saber dar y recibir, tener empatía, es decir, entender los sentimientos de los otros, reconocer los propios sentimientos, ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos, ser capaz también de controlar estos sentimientos, ser una persona con motivaciones, ilusiones, intereses, tener valores alternativos, superar las dificultades y las frustraciones, encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. Y el psicólogo Daniel Goleman explica que la inteligencia emocional
es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social. Incluye, por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, de la motivación, de la perseverancia, de la empatía y de la agilidad mental, justo las cualidades que configuran un carácter con buena adaptación social. Y todas las personas nacemos con características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o enfrentarnos a los retos que nos da la vida son aprendidos. Por ejemplo, desde chicos podemos ver cómo un niño no está bien visto que llore o exprese sus emociones como una niña. Y además, a los varones, por ejemplo, se les exige ser más valientes, más seguros de sí mismos. Son costumbres y exigencias de antes. Creo que ahora en este sentido la sociedad ha cambiado, pero antiguamente era lo que se nos enseñaba. Por suerte, hoy por hoy las cosas van cambiando. Y también podemos observar como en algunas culturas las mujeres son menos valoradas, tanto en el ámbito personal como en el laboral, lo cual da origen a opresiones y malos tratos. Y todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta, ya que en el mundo en que vivimos se nos enseñan a comportarnos de determinadas formas. Querernos a uno mismo, ser más generoso con los demás, aceptar los fracasos, no depende de lo que hemos heredado, por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorando nuestras actitudes día a día. Aprender a ser más inteligentes emocionalmente, en definitiva, es superarnos día a día. Y mientras continúan llegando mensajes, los invito a compartir Bendita tu luz de maná. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu Los invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora. Vivencias. Hay un carnet que te recuerda que tu salud no puede ser una materia pendiente. El carnet de salud es obligatorio para trabajar y además te permite conocer mejor tu organismo y prevenir enfermedades. Tramitalo en un lugar confiable. Clínica del Estadio de SWAT, 2487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Solución integral en equipos de oficina. Otorgamos confiabilidad y velocidad. Priorizamos la atención a nuestros clientes. Soluciones documentales, impresoras multifuncionales, escáneres, proyectores, cámaras IP, insumos. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. Mudar es cambiar. Cambiar es evolucionar. Urubán, casi 30 años, mudando, cambiando y evolucionando para usted. Urubán, Best Movers. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, tratando de trascender nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras sombras. Y a propósito de ello, comparto un cuento de Jorge Bucay. Dice, se acercaban las fiestas de fin de año, épocas de balance, de introspección, tiempos donde mirar atrás es lo cotidiano y no lo ocasional. Martín lo sabía, lo respiraba, lo sentía. Durante los últimos 20 años, antes de Navidad, se preguntaba si había valido la pena. Él había vivido gran parte de su vida con intensidad y gozo. Su intuición lo había guiado cuando su inteligencia fallaba en mostrarle lo mejor del camino. Y casi todo el tiempo se había sentido en paz y feliz. Sin embargo, cada fin de año ensombrecía su ánimo aquella sensación de haber dedicado demasiadas horas al día a sí mismo. No obstante, Martín hacía todo lo posible por no dañar a los demás, especialmente a aquellos que estaban más cerca, a quienes ubicaba en el mundo de sus afectos. En el camino, Martín toma tiempo para reflexionar, pone unas cosas en su mochila y parte en dirección al monte. Y por una moneda, una voz le propone alquilar un telescopio. Era la voz de un viejo que apareció desde la nada con un pequeño telescopio plegable entre sus manos y que ahora se le ofrecía con una mano mientras con la otra tendida hacia arriba reclamaba su moneda. Martín encontró en su bolsillo la moneda buscada y se la alzó al viejo, que desplegó el telescopio y se lo dio. Después de mirar durante un rato, consiguió ubicar su barrio, la plaza y hasta la escuela frente a ella. Algo le llamó la atención. Un punto dorado brillaba intensamente en el patio antiguo. Martín separó sus ojos de la lente, parpadeó varias veces y volvió a mirar. El punto dorado seguía allí. «¡Qué raro!», exclamó Martín sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. «¿Qué es lo raro?», preguntó el viejo. «El punto brillante», contestó. «Ahí en el patio de la escuela es demasiado temprano para armar el árbol de Navidad». Martín tendió el telescopio al viejo para que viera lo que él veía. «Son huellas», dijo el anciano. «¿Qué huellas?», preguntó Martín.
tuyas, dijo el anciano. ¿Te acuerdas aquel día? Debías de tener 7 años. Tu amigo de la infancia, Antonio, lloraba desconsolado en el patio de la escuela. Su madre le había dado unas monedas para comprar un lápiz para el primer día de clase. ¿Recuerdas? Él había perdido el dinero y lloraba a mares. Martín buscó infructuosamente en su memoria y el viejo, después de una pausa, siguió. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Tú tenías un lápiz nuevo que ibas a estrenar aquel día, pero te acercaste al portón de entrada y, cerrando la puerta sobre el trozo de madera, cortaste el lápiz en 2 partes iguales. Luego le sacaste punta a la mitad cortada y le diste el medio lápiz nuevo a Antonio. No me acordaba, dijo Martín. Por eso, ¿qué tiene que ver con el punto brillante? Antonio nunca olvidó aquel gesto y ese recuerdo se volvió importante en su vida. Y hay acciones en la vida de uno que dejan huellas en la vida de otros, explicó el viejo. Las acciones que contribuyen a la felicidad de los demás quedan marcadas como huellas doradas. Martín volvió a mirar por el telescopio y vio otro punto brillante en la acera a la salida del colegio. Ese fue el día que saliste a defender a Pancho, ¿te acuerdas? Volviste a casa con un ojo negro y un bolsillo de la túnica arrancado. Ese que está ahí es el centro, siguió el viejo, es el trabajo que le conseguiste a don Pedro cuando lo despidieron de la fábrica. Y el otro, el de la derecha, es la huella de aquella vez que te reuniste con el dinero que le hacía falta para la operación del hijo de Ramírez. Las huellas que salen a la izquierda son de cuando interrumpiste tu viaje por la madre de tu amigo Juan, que había muerto y querías estar con él. Martín apartó la vista del telescopio y, sin necesidad de él, empezó a ver cómo aparecían miles de puntos dorados desparramados por toda la ciudad. Al terminar de ocultarse el sol, el pueblo parecía iluminado por huellas doradas que parecían muchos más porque las lágrimas caían de sus ojos y se multiplicaban hasta el infinito las luces del pueblo. Martín dio gracias al viejo y volvió al pueblo. Este año la fiesta iba a ser en su casa. Había muchos amigos a quienes quería volver a ver, sobre todo aquellos que habían dejado huella en su vida. Y como dice este cuento de Bucay, hay acciones en la vida de uno que dejan huellas en la vida de los otros y viceversa. Y las personas pasamos por distintas etapas de la vida y Jung nos habla de un proceso en el que el individuo intenta ser una unidad independiente, indivisible, un todo, un proceso que tiene 2 fases, que es la primera mitad de la vida y una segunda mitad. En la primera mitad, el individuo es niño, es una parte inconsciente, es una parte en que se va formando el yo y va afirmándose como persona. La segunda mitad es cuando maduramos y adquirimos otras dimensiones en la que todo aquello que fue sombra comienza a ser luz y a salir todo aquello que quedó en nuestra vida opacado, que quedó en nuestro inconsciente, reprimido. Y la vida puede compararse con el recorrido para Jung del sol. Por la mañana asciende e ilumina el mundo, el mediodía alcanza su cenit y sus rayos comienzan a disminuir y a decaer. Y la tarde es tan importante como la mañana. Y para el hombre esto significa el reconocimiento de la curva de la vida. Desde la mitad de su vida ha de ajustar su realidad interior en lugar de la realidad exterior, porque la segunda mitad de la vida, el hombre en definitiva debe aprender a mirar para adentro, a mirar aquello que reprimió y aprendió, para hacer esa búsqueda interior a la que hicimos mención todo el programa. Y en definitiva, los seres humanos debemos saber conectar esas emociones, interactuar con uno mismo y con los demás en forma receptiva y adecuada para desarrollar esa inteligencia emocional.
Y para ello debemos de estar dispuestos a dar, a recibir, a expresar nuestros sentimientos, a ser personas positivas, a tener una correcta autoestima y a saber desarrollar relaciones de alteridad. Se nos han ido los minutos. Espero que esta vivencia haya sido de ayuda para descubrir esas sombras que todos tenemos y que tenemos que superar. A todos muchísimas gracias por su amable atención, por sus mensajes. A nuestro compañero Luis Castro en Controles le agradecemos como siempre su trabajo y nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez y no... Vivencias.